Apreciados hermanos y hermanas, queridos jóvenes, estoy muy agradecido al Señor que nos da esta oportunidad de participar en esta semana de oración, cuando podemos y tenemos el privilegio de agradecer al Señor por su protección en este tiempo de crisis y también orar por los que están sufriendo o han sufrido, especialmente los que perdieron sus queridos. Hoy vamos a hablar sobre la esperanza del futuro, la esperanza para el futuro de la Iglesia de Dios. Y vamos a hablar sobre los jóvenes, sobre los adolescentes y los niños de nuestras familias y de nuestra iglesia. Y consideraremos algunos puntos en los cuales nosotros como adultos, como padres, como líderes en la Iglesia de Dios, podemos ayudar a nuestros jóvenes a cumplir su propósito que Dios tiene con ellos en este mundo. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor prepare nuestras mentes y nuestros corazones, entender y aplicar lo que aprendemos de su palabra hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la protección divina en este tiempo difícil que vivimos. Te agradecemos que tenemos la oportunidad de participar de esta semana de oración. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos inspiren a hablar, a entender y aplicar lo que tú quieres transmitirnos. Perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos a confiar en ti y especialmente queremos orar por los que perdieron a sus queridos por la muerte. Que tu Señor los confortes y que les ayudes a tener esperanza en la segunda venida de Cristo, cuando todos nos podemos ver de nuevo juntos con nuestros amados. Perdónanos, Señor, inspíranos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hoy vamos a hablar sobre la esperanza para el futuro. Y quería comenzar con unas palabras, unos pensamientos que algunos niños tienen con respecto a sus padres cuando crecen un poco más. Algunos de ellos piensan de esta forma. Primero nos enseñan a hablar. Luego nos enseñan a caminar y cuando aprendemos a hacer ambas cosas, nos dicen que nos sentemos y estemos callados. Es lo que algunos de los niños están pensando con respecto a sus padres, decirles que no caminen, que no sean muy activos, que no corran y que estén callados. Es verdad que muchas veces nosotros, cuando los niños son pequeños, nos sentimos emocionados cuando ellos están hablando las primeras palabras. Estamos muy emocionados cuando caminan los primeros pasos, pero cuando se llegan a ser muy activos, hacen mucho ruido y hablan mucho, nosotros les pedimos que se queden sentados y callados, ¿verdad? Pero eso no es algo nuevo. Aún en el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, los líderes de la iglesia no se sentían confortables y se sentían indignados cuando los niños clamaban con alta voz, Hosana, hijo de David. Vamos a leer sobre este acontecimiento en Mateo capítulo 21, versículo 15. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. Vemos aquí los líderes de la Iglesia de Dios en este entonces. Se indignaron cuando los niños eran muy activos y gritaban mucho para la gloria de Dios.
Los niños eran activos, eran entusiasmados y se juntaron a los adultos. Y los líderes se sentían indignados. Aún los discípulos de Jesús despreciaban a los niños. ¿Se acuerdan ustedes cuando los papás o la gente trajeron a los niños para ser bendecidos de Jesús? Y los discípulos no querían aceptar que los niños se aproximen, se acerquen a Jesús. Vamos a leer sobre eso en Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Podemos ver aquí que Jesús nos invita a aprender de los niños. Y quiero decirles que si alguna vez fallamos en la obra del Señor es porque no aprendimos de los niños. Y lo que aprendemos de los niños es dependencia y confianza en Dios. Con otras palabras, así como los niños fácilmente se entregan a los adultos, confían en ellos, nosotros deberíamos confiar en el Señor. Y así podemos tener éxito. Los niños son importantes, ellos tienen un propósito. Ellos representan el tipo de dependencia y fe que deberíamos nosotros como adultos manifestar en Dios. Ahora, ¿los jóvenes tienen un propósito en esta vida o están allá solo para escuchar a lo que dicen y mirar lo que hacen los adultos? Ellos no están en la iglesia solo para sentar en una silla y escuchar la palabra de Dios. No, ellos están allá para compartir la palabra de Dios, para participar en las actividades de los departamentos de la iglesia. Están allá con un propósito. Y este propósito no está siendo designado por hombres, está siendo designado por Dios mismo. ¿Y saben cuándo? Dios decide lo que uno puede hacer para la obra del Señor antes del nacimiento de los niños. Es interesante, ¿verdad? Mire qué dice aquí en Obreros Evangélicos. Dice, página 84, se buscan hombres jóvenes. Dios los llama a los campos misionarios. Los jóvenes pueden adaptarse más fácilmente a los nuevos climas y a la nueva sociedad y pueden soportar mejor los inconvenientes y las dificultades. Con tacto y perseverancia pueden llegar a las personas en los lugares donde ellos están. Dios necesita de jóvenes. Y es porque ellos se pueden adaptar a necesidades nuevas, se pueden adaptar a climas nuevas, se pueden adaptar a culturas nuevas y también pueden aprender lenguas, idiomas. Los jóvenes son importantes. No quiero decir que los adultos no son, pero no me gusta personalmente cuando separamos generaciones, jóvenes con jóvenes, adultos con adultos. Me gusta más cuando las generaciones están combinadas, porque la fortaleza de los jóvenes y la experiencia de los adultos es una combinación perfecta. Dios puede usarlos juntos, no solamente separados. Dios nos da muchos ejemplos en la Biblia de jóvenes que fueron usados por Dios en su obra, y uno de ellos que se destaca más es Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 leemos, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es muy curioso lo que dice aquí la Biblia, es que Jeremías no fue elegido después de nacer, sino antes de ser nacido. Dios lo eligió y no solamente lo eligió para la obra general, le dio un trabajo específico para hacer. Y le dice aquí que lo había ya ungido, lo había seleccionado para ser profeta de las naciones. Qué interesante, que Dios
eligió a un niño antes de nacer para ser útil, para ser un profeta en un tiempo de crisis. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo de apostasía interna, imagínense, eso no es fácil aceptar, porque Jeremías primeramente rechazó la invitación de Dios, claro, se consideraba incapaz de hacer el trabajo, pero en cuanto más incapaces nos sentimos en nosotros mismos es cuando Dios nos puede usar más, ¿verdad? Dios nos quiere usar. Dios quiere hacer uso de nuestros jóvenes, de sus talentos para la obra misionera. Nunca deberíamos pedir a los jóvenes callarse cuando ellos están entusiasmados a predicar el Evangelio y juntarse con los niños del tiempo de Jesús diciendo, Hosana, el Hijo de David. Hoy vamos a aprender de Jesús, que dio atención a los niños. Vamos a aprender a dar atención a los jóvenes también, porque ellos son importantes y son elegidos por Dios. Ahora, si Dios tiene un propósito para cada joven, ¿por qué algunos de ellos no alcanzan el potencial que ellos tienen y no alcanzan a cumplir el propósito de Dios en la vida de ellos? Es porque muchas veces nosotros, como líderes y como padres, les damos mal ejemplo. Y voy a leer ahora en qué sentido les damos mal ejemplo. En Filipenses capítulo 2, versículo 21 dice eso. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Este versículo está hablando de los jóvenes que están buscando su propio interés, no el interés de Jesús. Están investiendo en ellos mismos, no en la obra del Señor. La pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué fallan en cumplir el propósito de Dios? Es porque muchas veces nosotros les damos mal ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ellos son pequeños, nos están mirando a nosotros estar muy ocupados en las cosas seculares y menos ocupados en la obra de Dios. Nos están viendo muy interesados en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Estamos dando un ejemplo de egoísmo y ellos son educados a ser egoístas también, no altruistas. Y por eso ellos crecen y están generalmente hablando, están implicados en sus propios intereses y no en los intereses de Dios. Por eso ellos no cumplen su propósito o el propósito que Dios tiene con ellos, porque invierten mucho en ellos mismos y no en la obra de Dios. No quiero decir que no es bueno estudiar en las universidades, no quiero decir que no es bueno tener profesiones, lo que quiero decir es combinar la educación secular con la educación espiritual y nuestra profesión con la obra misionera, y ahí tenemos la combinación perfecta. Ahí tenemos un doctor misionero, ingeniero misionero, profesor misionero, que pueden alcanzar corazones, pueden tocar corazones que nosotros como pastores, como misioneros, no tenemos la posibilidad de tocar, no tenemos acceso a estas personas muchas veces, pero si usted es un profesional, buen profesional, puede entrar en muchas casas donde nosotros no tenemos acceso. Es importante educarse, pero no educarse a precio de la vida eterna, no estudiar en la universidad desconsiderando o negligenciando su vida espiritual. Lo que quiero decir es, jóvenes, vamos a combinar la educación secular con la educación celestial para poder ser útiles en la obra del Señor. La mayoría tiene este propósito de vivir por ellos, no por Jesús, pero no tiene que ser así con usted y conmigo. Vamos a leer también en Servicios Cristianos, página 54. La mayoría tiene como objetivo hacerse un nombre para ellos en el mundo. Siguen sus propios propósitos con tanto entusiasmo como el mundo y así cortan su poder para ayudar
en establecer el reino de Dios. Eso es lo que, algunas palabras que podemos usar para describir la juventud hoy. Una juventud que está interesada en hacer un nombre por ellos en el mundo, no hacer un nombre para Dios en el mundo. Y como dije anteriormente, podemos hacer un nombre para nosotros en el mundo, pero no olvidar del nombre de Dios. En la educación que buscamos, no debemos negligenciar la relación con Dios, sino combinar las dos cosas. En Testimonios, tomo 2, página 624, leemos: la causa de Dios necesita obreros que no se dejan desviados de la obra de Dios por ningún interés egoísta o mundano. El mundo se ha interpuesto entre ti y la obra de Dios y ha dividido su interés. El interés egoísta ha entrado en tu corazón y el poder de la verdad se ha ido. Está hablando a una persona que dejó de seguir en los pasos de Cristo, dejó no de ser cristiano, pero dejó de ser misionero, dejó de ser activo en la obra de Dios y él investió más en las cosas egoístas. Y la hermana White le dice que así él perdió el poder de ayudar en la obra de Dios. El poder de la verdad se ha ido de su vida, dice. La Biblia tiene más ejemplos de personas que tenían más interés en las cosas seculares, y uno de ellos es Demas. En 2 de Timoteo 4:10 nos dicen: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Todo lo que la Biblia nos dice sobre Demas es que él volvió a su ciudad natal. No nos dice que dejó la iglesia, que dejó a Dios, que dejó los caminos de Dios, no. Simplemente nos dice que él dejó la obra que el Señor le había entregado. Y Pablo llama eso amor para el mundo presente. Quiere decir que para Pablo dejar el propósito que Dios tenía con uno es amor para el mundo presente y al mismo tiempo automáticamente desprecio para el mundo futuro, para el mundo eterno. Y no quiero que eso pase con nuestros jóvenes, no quiero que nuestra vida sea caracterizada por dejar el propósito de Dios. Lo que me gusta ver es que los jóvenes están interesados en seguir el propósito de Dios, que puede ser estudiar para ser doctor, estudiar para ser ingeniero, estudiar para ser profesor, pero con un propósito, el propósito de salvar almas en nuestras profesiones. Demas dejó la obra y Pablo lo consideró dejar el interés espiritual por el terrenal. Claro, Demas a lo mejor quedó cansado, no le gustaba el sacrificio y regresó a su ciudad natal. No quiero que esto acontezca en la vida de nosotros. Ahora, la pregunta es, después de leer tanto de egoísmo y de cómo generalmente los jóvenes buscan sus propios intereses, algunos de nosotros a lo mejor pensamos, bueno, entonces si todos son así, ¿por qué yo hacer una diferencia? ¿Por qué yo ser diferente? Bueno, la respuesta a su preocupación es que no tiene que ser egoísta, no tiene que ser así. No todos tenemos que ser iguales, podemos hacer una diferencia. Ahora, después de decir en Filipenses 2:21 que todos buscan lo suyo, no las cosas de Jesús, Dios está dando aquí un ejemplo de excepción, ¿verdad? Un ejemplo de un joven que decidió ser diferente a los demás jóvenes. En Filipenses 2:22 leemos: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, Pablo está hablando de Demas, que había dejado la obra por amor a este mundo,
Y ahora está hablando de Timoteo, que era una persona diferente, que era un joven capaz, que podía haber estudiado para hacer otra cosa, tener otra profesión, pero él ha elegido servir junto con Pablo en el Evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Un joven capaz que tomó una decisión de ser altruista, no egoísta. Su vida puede ser como la vida de Timoteo, no como la vida de Demas, si hacemos una cosa. Vamos a leer aquí en Conflicto y Valor. Es un libro que me gusta mucho, página 344. Dice, Dios usará a los jóvenes hoy como usó a Timoteo si se someten a su guía. Podemos ser diferentes, podemos ser altruistas, pero hay que hacer una cosa. Y esta cosa es, lo que no nos gusta generalmente hacer, es someternos a Dios. Someternos y decirle, Dios, aquí estoy, quiero cumplir el propósito que tú has tenido conmigo antes de mi nacimiento. Quiero caminar cumpliendo con el ungimiento que me has dado antes de mi nacimiento. Y yo me quiero someter, quiero usar tus métodos, quiero hacer tu voluntad, quiero entregarme, quiero ser usado. Y Dios nos va a bendecir y nos va a dar este éxito en su obra y nos va a ayudar a vivir conforme a sus planes. Pero para que nuestros jóvenes puedan alcanzar el máximo potencial que Dios tiene para ellos, nosotros como padres, como líderes, tenemos que investir en ellos. ¿Y cuándo investir? ¿Cuándo comenzar a investir en nuestros niños? Bueno, como Dios le dijo a Jeremías que había investido en él antes de su nacimiento y lo había elegido, lo había ungido para un propósito, Dios quiere que nosotros también comencemos a investir en nuestros jóvenes antes de su nacimiento. Y la Biblia también tiene muchos ejemplos de personas que dedicaron a sus hijos antes de su nacimiento, y uno de ellos se encuentra aquí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Una madre que no podía tener niños, y ella oró día y noche al Señor. Y finalmente ella le hizo una promesa al Señor, que si le diera un hijo, ella le iba a dedicar para toda su vida al servicio del Señor. Es un ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Orar y dedicar a nuestros hijos antes de que ellos nacieran. Prometer a Dios que les vamos a entregar a su servicio. Este ejemplo no es el único que hay en la Biblia. Hay más ejemplos de cómo padres pueden dedicar a sus hijos antes de su nacimiento. Y otro ejemplo son los padres de Sansón, que habían sabido ya que Dios tenía un propósito con su hijo, y Dios le había dado instrucciones de cómo vivir antes del nacimiento del niño para que el niño pueda ser realmente útil y cumplir con los propósitos de Dios. Y aquí en Patriarcas y Profetas, página 605, nos dice, la pregunta de todo padre y madre debe ser, ¿cómo obraremos con el hijo que nos ha de nacer? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero las instrucciones enviadas por el cielo a aquellos padres hebreos y 2 veces repetidas en la forma más explícita y solemne,
nos indican cómo mira nuestro Creador el asunto. Es decir, muchos están despreciando el efecto prenatal sobre los niños y consideran que eso no es importante, pero los consejos que Dios había dado a estos padres nos indican que Dios está interesado en el bien de nuestros hijos antes de que ellos nazcan. Dios está interesado en el cumplimiento de su propósito en este niño. Por eso nosotros debemos considerar cómo educar al niño antes de su llegada a esta tierra. Las influencias prenatales son muy importantes para el desarrollo de nuestros hijos. Las disposiciones de los niños se establecen antes de su nacimiento. Disposiciones físicas o predisposiciones emocionales y también espirituales. Estas se deciden o se establecen antes del nacimiento del niño. Con otras palabras, quiere decir que si nosotros queremos tener hijos físicamente saludables, debemos investir en nuestra salud física. Como padres, especialmente la madre, si queremos que nuestros hijos sean emocionalmente saludables, hay que investir en nuestras emociones cuando los niños están por venir, especialmente la madre. Y si queremos que nuestros hijos sean espirituales, debemos investir en nuestra propia espiritualidad. La educación de los niños comienza con la educación de los papás. Esta es la verdad. Y si invertimos en nuestros hijos cuando son pequeños o antes de nacer, imagínense cómo vamos a invertir en ellos cuando son pequeños, cuando ya nacieron, ya están creciendo. Imagínense. Pero hay un error moderno que se practica hoy aún en el cristianismo. Y este error está aquí mencionado en la conducción del niño, página 26. Dice así: los padres envían a sus hijos a la escuela y cuando han hecho esto piensan que ya los han educado. Entonces, los padres parece que están esperando que los niños cumplan su edad de 3, 4, 5 años, 7 años para mandarlos a la escuela y así educarlos. Pero no así se hace la educación del niño. No hay que esperar hasta que el niño tenga una edad para educarlo. La educación comienza cuando el niño es bebé. En el mismo libro, Conducción del Niño, página 26, la palabra de Dios sigue diciendo eso. La obra de educación y formación debería comenzar en la primera infancia del niño, porque entonces la mente es más impresionable y las lecciones impartidas se recuerdan mejor. Es decir, si nosotros educamos a nuestros hijos cuando son muy bebés, entonces ellos serán más impresionados por la palabra de Dios y también se van a recordar las enseñanzas mejor. Dios nos invita a cuidar de nuestros hijos antes de que ellos nacieran y también en su temprana edad. Considerando la educación del niño, la aula ideal para el niño es la naturaleza conforme a Conducción del Niño, página 34. ¿Dónde educarles? En la naturaleza. Por eso Dios puso a Adán y Eva en un huerto, en el jardín de Edén, para que allá educase a sus hijos. En la naturaleza los niños pueden aprender de las plantas, aún de los insectos, ¿verdad? La Biblia está usando insectos como ejemplos que nosotros deberíamos seguir. En la naturaleza, trabajando en la tierra, el niño puede desarrollar su sistema inmunológico, ¿verdad? Y aprender de animales y de las plantas. El primer libro de texto del niño debe ser la Biblia.
La Biblia no es solamente un libro espiritual, religioso o de iglesia, no. La Biblia es un manual de vida. Allá podemos aprender cómo vivir nuestra vida en todos los aspectos de la vida. Y los primeros profesores de los niños deberían ser los padres. No el profesor, sino el padre y la madre. Ellos son los que deberían educar a sus hijos conforme a Conducción del Niño, página 17. Lo que nosotros hacemos es enviamos a nuestros hijos a las escuelas, allá pasan 8, 9 horas, regresan a la casa, tenemos pocas horas con ellos y estas horas los padres las pasan frente a la televisión. Nosotros somos los primeros profesores. Y para que los niños aprendan de nosotros más que de los profesores, que a lo mejor son mundanos, ellos deben pasar tiempo con nosotros y nosotros con ellos. No dejen que alguna cosa impidan a usted pasar tiempo con sus niños. Ahora, nuestros niños van a crecer y van a llegar a ser adolescentes. ¿Deberíamos seguir educándolos también cuando son adolescentes? Por supuesto que sí. En la edad de la adolescencia es cuando los jóvenes toman las más importantes decisiones. Ellos deciden con quién casarse, deciden qué profesión elegir y, lo más importante, deciden qué Señor seguir. Es decir, la mayoría de los jóvenes cristianos tomaron la decisión de ser bautizados hasta la edad de 14 años. Después el número decrece y decrece más y más. Por eso hay que invertir en nuestros adolescentes. Es cuando ellos forman su identidad, es cuando deciden quién van a ser toda la vida. Y si queremos que nuestro futuro tenga esperanza, invertiremos en nuestros hijos. En el espíritu de profecía nos dicen consejos para los maestros, página 42. Como iglesia, como individuos, si queremos estar sin culpa en el juicio, debemos hacer esfuerzos más generosos para la educación de nuestros jóvenes, a fin de que puedan estar mejor preparados para las diversas ramas de la gran obra confiada a nuestras manos. Si queremos ser sin culpa en el juicio, deberíamos hacer más esfuerzos para nuestros hijos. Si ellos se pierden, nosotros también nos vamos a perder. No todos, porque algunos de todas formas van a tomar decisiones malas, pero por lo menos nosotros deberíamos hacer esfuerzos más generosos para la educación de los jóvenes, para que ellos puedan ser útiles en la obra del Señor. Y también en Obreros Evangélicos, página 208, dice, los jóvenes necesitan más que una atención casual, más que una palabra ocasional de aliento. Es decir, los jóvenes están ahí, algunos de ellos parece que no están interesados en religión, pero ¿deberíamos abandonarlos? No. Deberíamos dar más atención a estos jóvenes que parece que no están interesados. Es difícil hacer eso, porque dice la palabra de Dios que solamente el que realmente está embutido con el amor de Dios, está lleno del amor de Dios, puede trabajar con estas almas. Porque se necesita mucha oración, dice el espíritu de profecía, se necesita mucha dedicación. Algún tiempo atrás yo pensaba que el milagro mayor que existe es salvar un joven del mundo, pero ahora creo que el milagro mayor que existe es salvar un joven que está nacido y creció en la iglesia. Los jóvenes necesitan más que una atención casual. Necesitan atención personalizada para ayudarles
a cumplir la obra de Dios. Hay muchos aspectos que podemos considerar aquí. El tiempo no nos permite, ¿verdad? Pero la obra con los adolescentes es más importante. Y qué interesante que muchas veces en iglesias no hay atención para los adolescentes. Ellos son niños y de la clase de escuela sabática de los niños, ellos salen y no saben cómo adaptarse a la clase de adultos. Claro, a mí me gusta cuando los adultos y los jóvenes estudian juntos, pero muchas veces en la escuela sabática los adultos participamos y nos olvidamos de los jóvenes, especialmente los adolescentes. Y es difícil para ellos pasar de la niñez para ser adultos y nosotros debemos asistirlos en este proceso. Hay que considerar nuestra atención, nuestra relación con los jóvenes como padres. Muchas veces cuando vemos estos cambios experimentados en nuestros hijos, nosotros nos tememos, ¿verdad? Quedamos asustados. ¿Cómo que mi niño, cómo que mi niña se comporta así? Pero la verdad es que estamos sorprendidos porque no llegamos a conocerlos cuando eran más pequeños. No nos tomamos el tiempo a conocerlos. Y cuando ellos actúan de una forma que aprendió en la escuela, nosotros nos reaccionamos también y los criticamos, y la relación entre papás e hijos la separación se está acentuando en estos momentos. Ahora, me gustaría llegar a la conclusión de este estudio por apelar a los corazones de los padres, invertir en sus hijos. Apelar a los corazones de los líderes de la iglesia, invertir en los jóvenes de la iglesia. Y quiero apelar a los jóvenes, no dejarse desanimados. No quiero decir que los adultos desaniman a los jóvenes, no. Pero también no me gusta cuando las generaciones se separan. Actividades de adultos, actividades de jóvenes. Me gustaría estas generaciones unirse en sus esfuerzos, porque los adultos no pueden sin la energía de los jóvenes y los jóvenes no pueden sin la experiencia de los adultos. Me gustaría ver más esfuerzos comunes en este sentido para poder cumplir la obra que Dios nos dio. En conclusión, amigos, quiero leer un texto de 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo para sufrir, para morir. Y murió por todos, ¿verdad? Y el propósito de su muerte es que nosotros seamos útiles en su obra. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, como acabamos de leer en Filipenses. Todos viven para ellos, no tienen interés en las cosas de Dios. Pero Él murió para que nosotros que vivamos, no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Yo conocí al Señor en un país donde había tenido comunismo por mucho tiempo, y después del comunismo yo fui convertido y la iglesia estaba muy activa. Cada uno estaba sacrificando para la obra del Señor, porque en el tiempo del comunismo no podían trabajar, eran prohibidos. Y ahora tenían mucho entusiasmo. Yo llegué y cuando vi a los jóvenes tan activos, yo pensé, wow, me gustaría hacer parte de este grupo de jóvenes. Y me bauticé y llegué a hacer lo que ellos hacían, actividad misionera. Familias estaban decidiendo, por ejemplo, toda la cultura que la tierra le iba a dar este año, ellos lo iban a dedicar a construcción de templos, a la obra misionera. Este tiempo era tremendo, maravilloso para llegar a la iglesia en este momento. Me animaron mucho.
Pero muchas veces, en cuanto más oportunidades hay, menos tiempo nos tomamos para la obra de Dios. Porque tenemos oportunidades para desarrollarnos en las cosas seculares y olvidamos de las cosas espirituales. No debería ser así. Y si todo el mundo es egoísta, ¿cómo podemos nosotros ser altruistas? Muchos preguntan. Bueno, solo hay una respuesta y se encuentra en el texto anterior al que acabamos de leer, que es 2 Corintios 5:14, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué muchos son egoístas? Es porque no experimentaron el amor de Dios. Si realmente experimentamos el amor de Dios, vamos a sentirnos constringidos a vivir por Cristo. Pero si no experimentamos eso, ese amor, no vamos a compartir. Entonces, vamos a invertir en conocer a Dios, conocer su amor, conocer su sacrificio, y así vamos a estar motivados a vivir por Cristo. Que el Señor nos ayude, jóvenes, a dedicarnos para ser útiles y vivir a la altura del llamado de Dios. Que el Señor nos ayude, padres, a considerar la educación de los niños, educándonos a nosotros. Y que el Señor nos ayude, dirigentes, directores de iglesias, líderes, que el Señor nos ayude no negligenciar a nuestros jóvenes, porque ellos son esperanza para el futuro. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a aplicar lo que acabamos de aprender. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te agradecemos por esta semana de oración y pedimos, Señor, que tú puedas hacer un milagro en nuestras vidas, en la vida de nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Que tú, Señor, nos ayudes a juntar nuestros esfuerzos, nuestras capacidades y talentos para tu obra. Pedimos que ayudes a los que sufrieron enfermedades en el último tiempo, los que perdieron a sus queridos a la muerte, que tu Señor seas su conforto y por tu gracia ayúdales a confiar en la segunda venida de Cristo cuando todos nos vamos a reunir con nuestros queridos. Quédate con nosotros este día, ayúdanos a entregarnos a ti para poder ser útiles en tu obra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.